Jóvenes, buenos días. Hoy 28 de junio del año 2021 tenemos como tema principal el sistema de ventilación del cárter. Para eso vamos a compartir una diapositiva. Ponemos compartir, presentar ahora tu pantalla completa. Seleccionamos compartir y ponemos, me avisan si no se está compartiendo, ¿ya? Ponemos la diapositiva, presentamos desde el inicio. Ok, como habíamos dicho, hoy tenemos el sistema de ventilación del cárter. Empezamos. ¿Cuál es la finalidad del sistema de ventilación del cárter? Ustedes habrán escuchado el cárter, ¿no? El profesor nos ha hablado de culata, block y cárter. Cárter es la que está en la parte inferior, ¿no? Empieza por la culata, sigue el monobloc y el cárter. Muy bien. La finalidad de este sistema es mantener la circulación de una corriente de aire fresco a través del interior del motor para expulsar los vapores. Entonces, ven ustedes que hay vapores que están acumulados, ¿sí?, en el cárter, ¿no? Y hay que pasar una corriente de aire para que expulse esos vapores. Segundo, los gases de escape que pasan por los cilindros durante la compresión y explosión causan corrosión. Bien, causan también alta presión dentro del motor afectando las empaquetaduras, retén de aceite, tubo de llenar y tubo de la varía. Entonces tenemos que los gases de escapes, ¿no? Hay los gases de escape que por lo general, en su mayoría, se van por el tubo de escape, pero también van a pasar ¿a dónde? Al cárter, ¿no? Cuando hay una mala combustión sobre todo, o cuando no se quema adecuadamente el combustible, ¿no? Hay combustible vivo, ya hemos visto eso en sistema de refrigeración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos gases de escapes que pasan al cárter, que van a causar corrosión, ¿no? Ustedes saben que en los productos de la combustión, ¿sí?, cuando se quema el combustible y salen por el gas de escape y se va también una parte al cárter en determinadas oportunidades, esos productos de la combustión, ¿quiénes estaban? El dióxido de carbono, el agua, el nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, el dióxido de carbono, cuando, digamos, en una mala combustión se producía, cuando era una combustión incompleta, ¿no? Producía el monóxido de carbono, que producía la carbonía. Y también se producía el oxígeno, ¿no? En una combustión incompleta, ¿no? Aparte de lo que hemos mencionado. Muy bien. ¿Qué más? Contaminan el aceite y le hacen perder sus propiedades y su viscosidad. Entonces, este aceite, por lo general, se va a agitar. El aceite se agita del cárter. Ustedes saben que el aceite cae al cárter, ¿no? Cuando introducimos el aceite por la tapa de balancines, el aceite cae al cárter, pero cuando ya está funcionando, la temperatura y la presión, ¿sí?, que circula de los gases en el cárter, van a agitar al aceite, ¿sí? Y va a vaporizar una parte del aceite. Ese aceite se va a ir. Vamos a ver por dónde se va a ir ese aceite, conjuntamente con los gases de escape, ¿no? O puede ser también, como le dije, cuando el motor está frío, ¿no? Hay combustibles vivos, ¿no? Muy bien. En los motores antiguos, miren ustedes acá, voy a señalar con el mouse, en los motores antiguos entraba por la tapa de balancines el aire. Miren, el aire entra por la tapa de balancines, baja por el conducto de aceite que ustedes ven que está alrededor de los pistones o cilindros y comienza a barrer los gases contaminantes del cárter y los saca, ¿por dónde? Por el tubo de desfogue, ¿sí? Este sistema era en motores antiguos, ¿sí? Podemos ver, ¿no? Sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no?
Entonces, era muy, pero muy aplicativo este sistema de ventilación. Vamos a ver otro sistema de ventilación. En los motores medianamente modernos, la ventilación se consigue de dos formas, ¿no? Dice. Esto es para los carburados, ¿no? Que salió posteriormente, ¿no? Que hasta el 2010 aproximadamente se producieron. Entonces tenemos, para la ventilación se consigue de dos formas en motores medianamente modernos. En algunos motores el aire ingresa por el tubo de llenar el aceite, como habíamos visto en el primer caso, ¿no? El cual va junto a la tapa de balancines. En otros motores el aire ingresa a través del filtro del carburador. Vamos a ver eso, ¿ya? En ambos casos el aire circula entre el cárter y la tapa de balancines. Incluso en los modernos también, ¿ah? Circula entre el cárter y la tapa de balancines, ¿ya? Para ser succionado por los pistones a través de una manguera conectada entre la tapa de balancines y el múltiple de admisión, ¿no? Muy bien. Hay una manguerita colocada entre ¿qué? La tapa de balancines, ¿sí? Y múltiple de admisión en algunos casos. Vamos a ver. ¿Seguimos? La válvula PVC, ¿no? La válvula de ventilación positiva del cárter. ¿Qué pasa? En la velocidad mínima, el vacío es fuerte. O sea, cuando estamos a velocidad baja, cuando decimos que estamos en ralenti o en velocidad mínima, habíamos visto cuando estamos entre 30 y 45 kilómetros por hora. O si lo queremos en RPM, cuando estamos a 900 RPM, entonces decimos que el vehículo está a velocidad ralenti o velocidad mínima, ¿no? Cuando estamos en esa velocidad, ¿no? La válvula se mantiene cerrada, ¿sí? Mínima ventilación del cárter. No hay mucho aire que pasa para recoger los gases contaminantes, ¿no? Mínima ventilación del cárter. Al aumentar la velocidad, ya más de 45 kilómetros por hora, el vacío disminuye y la ventilación del cárter o la ventilación positiva se abre totalmente, permitiendo máxima ventilación, ¿ya? Entonces, cuando tenemos más velocidad, entonces el sistema de ventilación se pone más eficaz, ¿no es cierto? Comienza a barrer los gases contaminantes. Seguimos, tenemos acá, para los motores medianamente modernos, tenemos acá el filtro, ¿no? Vamos a señalarlo con el mouse, el filtro, ¿sí? Acá está el carburador, y miren que el aire ingresa, ¿no? Por el múltiple de admisión, entra a la cámara de combustión, el pistón cilindro, ingresa el aire, ¿sí? Y acá, ya desde la combustión, cuando se produce los productos de la combustión, una parte, por lo general, pasa al cárter, a la parte inferior, ¿no? Esos gases contaminados tienen que ser evacuados, ¿no? ¿Y cómo son evacuados? Miren, pasa el aire y esos gases contaminantes son evacuados ¿por dónde? Por el conducto, miren, el conducto donde se ingresa el aceite, donde está la varilla, ¿sí? En este caso es un motor con eje de levas en el monobloc, ¿no? Ahí está la varilla, conducto de aceite, y pasa nuevamente de la tapa de balancines hasta el múltiple de admisión. Lo que decíamos, ¿no? Hay una manguera conectada entre la tapa de balancines y el múltiple de admisión. Incluso en los modernos también, ¿ya? ¿Sí? Y por ahí va a irse los gases contaminantes o los gases del cárter, ¿no? Se va por esta manguera y pasa nuevamente ¿a dónde? Hacia la cámara de combustión, ¿no? A quemarse nuevamente. Pero miren, esta válvula de ventilación del cárter, digamos de que deja pasar solamente los gases, más no el aceite, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que el aceite no lo deja pasar, solamente los gases, ¿ya?
Esa es la función, una de las funciones principales de la válvula de ventilación del cárter, ¿ya? Muy bien. Si dejara pasar el aceite, nos quedamos sin aceite, ¿no? Lógico, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva y tenemos fallas. Cuando existe excesivo gases de cárter, puede malograr la válvula PVC y el motor falla y se apaga en mínima, ¿no? Cuando hay excesivos gases del cárter, ¿no? Sabemos que hemos dicho que los gases pasan a través de la cámara de combustión hacia el cárter, ¿no? Con cierta presión y temperatura, ¿no? Hay una agitación en el aceite, también se vaporiza un poco de aceite y pasa, todo eso va a ir hacia la manguera que hemos visto de la tapa de balancines hacia el múltiple de admisión, ¿no? Y puede, cuando hay mucha corriente de esos gases contaminantes, puede malograr la válvula PVC que está en el múltiple de admisión. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo ocurre si hay obstrucción, ¿no? Y no llegan los gases al múltiple, ¿no? Hay veces, a ver, veamos, se obstruye. ¿Qué se obstruye? Acá, ¿no? En este caso, los medianamente modernos, tenemos acá este conducto, a veces se obstruye o también se obstruye la válvula, ¿no? Al obstruirse el conducto, ¿cómo se puede obstruir el conducto? Pues con la corrosión, con la oxidación, no se puede obstruir, ¿no? Y de inmediato también va a obstruirse en la válvula de ventilación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que tenemos que retirar la válvula, pero para eso vamos a sentir que se pierde potencia, ¿no? Se pierde potencia. Ya. Entonces retiramos la válvula y tenemos que probarlo, ¿no? La válvula lo hacemos, lo que digamos, le hacemos un movimiento y tiene que sonar la válvula PVC. Ahora vamos a ver un video de cómo se cambia la válvula PVC, ¿ya? Hacemos un movimiento y la válvula tiene que sonar. Si no suena, es que ya está lleno adentro de aceite, de agua, está lleno completamente y ya no deja pasar, ¿no? Adecuadamente todos los gases contaminantes. Entonces, esa es una prueba para la válvula PVC, ¿no? Moverlo y que se escuche el ruido, ¿no? Muy bien. Tenemos la válvula PVC en un motor moderno, ¿no? Miren, acá está el múltiple de admisión arriba, entre el aire, ingresa por este múltiple de admisión, sigue, ¿no? Los coditos, ¿sí? Múltiple de admisión, llega a la cámara de combustión, pasan los gases, ¿sí? Pasan los gases y pasa el aire también, ¿sí? Y se va por un conducto especial. Un conducto especial para los gases del cárter, ¿no? Los gases contaminantes, los gases del cárter, ¿sí? Y va a llegar a la válvula PVC que está encima o al ingreso de la cámara de combustión. Miren, esta válvula PVC o PCB, como quieran verlo, está al ingreso de la cámara de combustión, en el múltiple de admisión, ¿no? Juntito a la cámara. Muy bien. Pero también vemos que el aire, aparte de ingresar por el múltiple de admisión, ingresa por la tapa de balancines y pasa por ¿dónde? Por los conductos de aceite, ¿no? Al pasar por el conducto de aceite, comienza, ¿sí?, a llevarse todos los gases contaminantes por este conducto que hemos visto y va a pasar por la válvula PVC, ¿sí? Entonces, tenemos la disposición en los motores modernos del sistema de ventilación del cárter, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Este lo hemos hecho en PowerPoint. Vamos a hacer las diapositivas en Nippon, ¿no? También son para presentaciones. Entonces tenemos este sistema que estamos viendo, el sistema de ventilación del cárter. Nos dice
¿Qué problemas puede generar una válvula PVC defectuosa? Y cuando existe una fuga en la manguera de vacío de la válvula PVC. A ver, ¿qué nos dice? Este lo he bajado de una página web, me parece colombiana, ¿sí? La válvula PCV o PVC, como quieran llamarla, PCV, ventilación positiva del cárter, se encarga de absorber los gases de la combustión, ¿sí? Que ingresan al cárter. Entonces hay gases de la combustión. Habíamos dicho, sí, que los gases de la combustión, ¿cuál era? El dióxido de carbono, el agua, también hay agua, ¿no? Por eso que se corroe, oxida y hay nitrógeno. Eso se produce en la combustión, ¿no? Cuando sale. Y si la combustión es incompleta, o sea, no es estequiométrica, no hay la relación 14.7 a 1 que debe haber, entonces en ese caso se produce ya el monóxido de carbono y el oxígeno, ¿ya? Cuando no hay la relación estequiométrica de 14.7 a 1, 14.7 de aire a 1 de combustible, entonces se produce el monóxido y el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, absorben los gases de la combustión, dice, ¿quién? Esa válvula, ¿no? El PVC, ¿no? Cuando los pistones del motor están en movimiento, sucede que algunos gases no se queman en la combustión e ingresan al cárter, ¿no? Ya habíamos visto que en motores que trabajan por debajo de la temperatura normal de funcionamiento, eso lo hemos visto en el sistema de refrigeración, ¿no? Cuando trabaja con motor frío, se producirá acumulación de agua en el cárter debido al pase del combustible vivo sin combustionar, ¿no? Pasa el combustible, ¿no? Vivo, ¿no? ¿Qué más? Si el motor trabaja por encima de la temperatura normal de funcionamiento, muy caliente, si trabaja caliente, se producirá el fenómeno de disociación. El dióxido de carbono se disocia en monóxido y oxígeno, y el agua en hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces, todos esos fenómenos que estamos viendo, todos esos fenómenos que van a producirse gases en el cárter, ¿quién lo va a sacar? El sistema de ventilación lo saca, pues todos esos fenómenos, ¿no? Esos gases, ya los saca, ¿a través de qué? De la válvula PCV, ¿no? O PVC. Entonces, van a recircular estos gases en la admisión a fin de que sean quemados. Esta válvula regula el paso de estos a la admisión y evita que se queden en el cárter. Entonces, esos gases, la válvula PVC evita que se queden en el cárter. Supuestamente con los conductos y la manguera, ¿no? Hay una manguerita que hemos visto, ¿no? Muy bien. ¿Qué puede producir una válvula PVC defectuosa? ¿Qué puede producir? Ralentis inestables. Habíamos visto que los ralentis están entre 30 y 45 kilómetros por hora, ¿no? O 900 RPM, ¿sí? ¿Qué más produce un ralentí bajo, nos dice? O sea, por debajo de las 900 RPM, ¿sí? ¿Qué más no puede producir una válvula defectuosa? Bajo rendimiento y consumo de combustible, ¿sí? No consume mucho combustible, por lo que también mucho combustible vivo va hacia el cárter. Falta o pérdida de potencia, ¿sí? También nos produce una válvula defectuosa porque no se está quemando adecuadamente, ¿no? El combustible o no hay una combustión adecuada. ¿Qué más? Fuga de aceite. Ya hemos visto, ¿no? Que hay aceite que está en agitación, en el cárter está en agitación conforme a la presión y temperatura, ¿no? Y ese aceite se va a ir evaporado y va a pasar, ¿no? ¿Sí? Si es que la válvula está malograda, el aceite pasa, ¿no? Y consume, ¿no? El aceite pasa y consume. Aceite sucio y delgado, y hemos visto, ¿no? Que hay disociación también, el fenómeno de disociación. El dióxido se convierte en carbonilla, esa carbonilla comienza a ensuciar el aceite, ¿no? Comienza a ensuciar el aceite.
Muy bien. ¿Qué más? Aumento en las emisiones contaminantes. Claro, todas esas emisiones contaminantes que están ahí van a ir nuevamente hacia la cámara de combustión y puede irse por el tubo de escape, ¿no? Acumulación de lodos en el motor, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Miren lo importante que es la válvula PVC, ¿no? Cuando existe una fuga en la manguera de vacío de la válvula PVC, se puede presentar. Miren lo que se presenta cuando existe vacío en la manguera o fuga en la manguera. Un ralentí inestable. Ya hemos visto, ¿no? Un mínimo que puede variar, puede estar variando, ¿sí? Una parada del motor repentino, para el motor en seco, y un ralentí con revoluciones elevadas. Nosotros sabemos que el ralentí está por 900 RPM, un promedio, ¿no? Cada vehículo tiene su ralentí, ¿no? Puede ser, si es elevada, puede estar en 1200 RPM, por decir, ¿no? Un mínimo, ¿no? Para eso medimos con el tacómetro, ¿no? Lo ponemos en la bujía, el tacómetro, en la primera bujía y conectada a la batería, y de ahí medimos las revoluciones, ¿no? La RPM, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces tenemos en imagen algunos diseños de la válvula PVC. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que un componente de PVC está plastificado, ¿no? Y es lineal, ¿no? En el segundo, por ejemplo, también es lineal, pero ya parece de aluminio, ¿no? En el tercer modelo tenemos negrito, pero con ángulo de 110 grados más o menos, ¿no? ¿Sí? Tenemos, ¿no? Y en el siguiente es más o menos parecido también al aluminio, pero con su codo a 90 grados, ¿no? Entonces existen diferentes formas de válvulas de PVC, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero dicen que todas tienen el mismo funcionamiento. Pueden ser diferentes, pero el funcionamiento es el mismo. Por supuesto, de acuerdo a la marca, ¿no? A la marca y modelo del vehículo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Tenemos que para hacer un buen, las fallas podemos detectarlos haciendo un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, con frecuencia dicen los colombianos, pues es una página web de Colombia, hacemos juicios, opinamos sin tener ni idea del asunto al respecto. A ver, ¿qué opinan ellos? A ver. Con muchos de los respetados mecánicos pasa lo mismo, porque un vehículo tiene muchos kilómetros porque le falta fuerza o fuma mucho azul. O sea, quema. Ellos fuman, le dicen quema. Quema mucho azul, o mucho aceite, ¿no? En frío, ya se debe reparar. Entonces, porque está quemando mucho aceite, dicen, ya se debe reparar. ¿Y qué nos va a decir este señor? A ver, este señor que ha hecho la página web. ¿Qué nos dice? No solamente por el color azul del humo ya necesita reparar. Vamos a ver a qué llega este señor. A ver. Entonces dice que ese es un diagnóstico equivocado. ¿Sí? Ojo, es equivocado. ¿Eh? Ya. Bueno, en algunos casos, ¿no? Más de una vez en estos años he mencionado el procedimiento a seguir para conocer el estado de un motor. De nuevo, para los que hasta ahora leen este empapen, se empapen antes de explicar. A ver, vamos a ver. Efectuar una prueba de fugas de compresión. Efectuar la prueba de compresión, ¿no? Sabemos que no debe diferir en 15 PSI, ¿no? 15 PSI entre otro y otro cilindro, ¿no? Para tener una idea muy precisa el desgaste del motor en cuanto a cilindros. Entonces, si hacemos la prueba de compresión, sabemos cuánto está desgastado el motor. Ya lo habíamos visto, ¿no? Los anillos y también nos dice las válvulas, ¿no? Si se completa con una prueba de vacío, mucho mejor, ¿no? Se puede hasta detectar las fallas en las guías de válvula, ¿no? Entonces, este señor nos dice que antes de ver, de diagnosticar con el color del humo que está saliendo, tenemos que hacer una prueba de compresión y tenemos que complementarla con una prueba de vacío, ¿no? Entonces, la prueba de vacío, que se mide con el vacuómetro, se compara la presión atmosférica con la presión del motor.
¿sí? Y debe estar entre 17 y 28 pulgadas de mercurio, aproximadamente, ¿no? La prueba de vacío. El bacómetro se coloca después del TPS, no lo van a colocar antes del TPS el bacómetro. Y de ahí hay unos mangueritas. Por lo general se utiliza el del canister, ¿no? El que hace, que digamos, el que hace de la especie de filtro, ¿no? ¿Sí? El filtro de combustible, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí se coloca y ahí se mide el vacío, ¿no? Con el bacómetro, ¿no? Muy bien. Entonces este señor nos dice que primero hagamos la prueba de compresión y la prueba de vacío. Muy bien. Luego, segundo, el temido consumo de aceite se presenta hasta en algunos motores nuevos, a veces desaparece tras el rodaje de los 20.000 y 30.000 kilómetros. Ya, desaparece, dice, el consumo de aceite. ¿Cuánto debe consumir aceite? Hasta 1/4 de litro en 1.000 kilómetros. Si consume 1/4 de litro en 1.000 kilómetros, es tolerable, nos dice, ¿no? Una tacita, ¿no? Es tolerable en promedio, más o menos. De un máximo de 1.8. Es prácticamente cuando cambiamos aceite echamos 2 litros, medio galón, ¿no? Sí, ¿no? Y podemos llegar a consumir 1.8. Bueno, lo adecuado es que consuma 1/4 de litro de aceite por 1.000 kilómetros. No lo adecuado, sino que se puede llegar a ese extremo, ¿no? Mientras las pruebas citadas arrojen resultados favorables. Entonces, si nos dice la prueba de compresión que no hay 15 PSI de diferencia entre la medida de un cilindro y otro cilindro, entonces dejamos que siga consumiendo el cuarto de aceite. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no hay que reparar, dice, no hay que reparar. ¿Y a qué se debe esto? Eso va a llegar a la conclusión este señor. Entonces, ¿cuál es la función de la válvula PVC? ¿Y por qué también aumenta el consumo de aceite? Entonces, nos dice que la válvula deja pasar los gases residuales de la combustión, vapores de gasolina y agua dañinos para el aceite. Entonces, la válvula deja pasar los residuos de la combustión que se van acumulando en el cárter y no se evacuarán, terminarían por exceder. Muy bien. Lo deja pasar en ciertos momentos, ¿sí? Y deja para quemarse de nuevo con la mezcla limpia, ¿no? Deja pasar esos gases contaminantes, ingresa con la mezcla limpia, ¿no? A la cámara de combustión. Muy bien. Entonces nos dice que acá viene el kit del asunto. Entonces, ¿cómo debe abrirse la válvula para dejar pasar solamente los gases y no el aceite? Entonces nos dice que cuando ya esa válvula se daña, deja pasar aceite, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya va a dejar quemar aceite. Si deja pasar aceite, entonces el aceite se quema en la cámara de combustión. Al quemarse en la cámara de combustión, se va a ir por el tubo de escape y el tubo de escape va a dar el humo color azul, ¿no? Miren, interesante lo que llega a este señor, ¿no? De que no necesariamente es por el desgaste del motor, sino es porque está mal la válvula PVC, ¿no? La válvula PVC, ¿sí? El humo azul, ¿sí? Entonces, deja pasar el aceite, se quema en la cámara de combustión y sale por el tubo de escape el humo azul, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, la válvula va a producir inestabilidad en la marcha, ¿no? Muy bien. Hay una pérdida de vacío, ¿sí? Y disminuye el resultado del monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, en las pruebas de revisiones técnicas que se hace, ¿sí? Va a salir ok el monóxido de carbono, ¿no? Aunque no querramos, ¿no? Va a salir ok, porque cuando está malogrado va a disminuir el monóxido de carbono.
puede presentarse cascabeleo, entonces tiembla el carro, ¿sí? Y hay pérdida de potencia, ¿no? Con empobrecimiento de la mezcla. Entonces, la tensión de vacío es importante, dice, ¿no? Para establecer ciertos márgenes. Ya les había dicho que la prueba de vacío debe estar entre 17 y 22 pulgadas de mercurio, aproximadamente un rango, ¿no? La prueba de vacío, ¿no? Por lo tanto, siempre debe complementarse con las fugas de compresión. Entonces, la prueba de vacío se completa con la prueba de compresión. O la prueba de compresión se completa con la prueba de vacío. Algunas máquinas consumen bastante, ¿sí? Aceite en frío durante el arranque, ¿no? O combustible también, hemos visto, ¿no? En frío se consume combustible y aceite, ¿no? Entonces tenemos que en la prueba de compresión muchas veces está entre el 15 y 20%, ¿no? En el caso de los diésel, ¿cómo se actúa la prueba de compresión? Cuando la diferencia entre uno y otro cilindro, las medidas era más del 15% y era reparación de motor, ¿no? Entonces tenemos que acá, si pasan esas recomendaciones, entonces tenemos que reparar el motor, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo este joven nos explica la válvula de vacío y cómo se cambia, ¿no? Vamos a ver. Ahí nos está explicando de la válvula PVC, ¿sí? Válvula de ventilación positiva del cárter. En este caso está colocado llegando al múltiple de admisión, ¿no? Ahí tiene los PVC y ese de un Honda, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Una especie de filtro parece, ¿no? Ahí está. Entonces dice que hay aire que ingresa, ¿sí? Y que ingresa por la válvula de emisión y cuando se quema también sale por la válvula de escape, ¿no? Ya, entonces abajo dice que está el aceite, ¿sí? Que se va a agitar el aceite, ¿no? Conforme a cierta presión y temperatura, ¿sí? Y conforme se desplaza el pistón, ¿no? Y con cierta presión y temperatura, con el aceite, va a irse por este conducto o esta manguera hacia la válvula PCB, ¿no? Ya, muy bien. Lo considera él como un bypass, ¿no? Una bypass. ¿Qué pasaría, yo le pregunto, si dejamos esos gases del cárter, no lo sacamos? Comenzaría pues a romper las empaquetaduras, ¿no? Los sellos del aceite, prácticamente rompería todos los empaques, ¿no? Todos los sellos, ¿no? Por eso que es importante sacar, ¿no? Sacar esos gases, ¿no? Es importante. Ya. Entonces, ingrese el aire y combustible, ¿sí? Vamos a ver algunas válvulas, ¿ya? Ahí tenemos las válvulas PVC de Chevrolet. Está sonando, lo mueve y suena. También está sonando, ¿sí? Al mover está sonando, está en buenas condiciones. ¿Ya? Ese más o menos que quiere sonar y no quiere sonar. Ahí tenemos una válvula PVC nueva de un Honda, ¿no? En este video van a hacer el cambio de esa válvula PVC, ¿no? De la nueva, ¿no? De la Honda, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, del Chevrolet. Ahí está, ¿no? Encima de la tapa de balancines está la válvula PVC, ¿no? Ahí está la tapa de balancines. Otro le dicen tapa de culata.
¿sí? Ahí está, o tapa de válvulas también le dicen, ahí está la válvula PVC, ¿no? Ahí está la manguerita que se va hasta el múltiple de admisión, ¿no? Muy bien, ustedes pueden ver, va a sacar la manguera, salió la manguera y salió la válvula PVC, ¿no? Ahí está sonando, ¿no? Está en buenas condiciones, ¿no? Suena. No es la única prueba que se tiene que hacer, también se tiene que hacer seguimiento a la manguera, ¿ya? Ya. Como pasa vapores de aceite, no, vapores también de otro tipo, ¿no? De combustible, del agua, etcétera, ¿no? Pasa, puede malograr. Y ahí tenemos, por ejemplo, el otro, ¿no? De un Honda, ¿no? Mira, hasta el cárter, miren, ¿ah? La manguerita baja al cárter, ¿no? Y en el cárter está, en este caso, está la válvula PVC, ¿no? En el cárter, ¿no? Entonces, el joven va a hacer cambio de esta válvula PVC, pero en el cárter, ¿no? No en el múltiple de admisión, ¿no? Entonces se va a dar una explicación por qué hay fallas o qué ocasionan dichas fallas, ¿no? Hay fugas de aceite, ¿no? Y cuando se malogra la válvula ya no sale y hay presión, ¿no? De todos los gases, ¿no? Y debido a esa presión ya se queman, como habíamos dicho, los empaques, ¿no? Al subir la temperatura y presión, el aceite dura menos, ¿no? Desgaste prematuro del motor. Si no se lo hace respirar al cárter, va a haber la presión y temperatura, va a comenzar a malograr los componentes del motor, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Si está fallando, ¿no? La válvula PVC va a originar contaminación, ¿no? Y también desajusta la mezcla aire-combustible, ¿no? No, si se rompe la manguera, salen los gases, ¿no? Dice que los diseños de carros se hacen con los gases del cárter, ¿no? Que tiene que ingresar los gases contaminantes del cárter, ¿no? Los diseños de los automóviles. Muy bien. Entonces debemos cambiar, dice, cada año, ¿no? La válvula PVC o PCB cada año, ¿sí? Pero de recomendación deberíamos seguir el manual del fabricante, ¿no? Que nos va a decir, ¿no? Cada qué tiempo. También se cambia cada 10.000 millas o cada 16.000 kilómetros. Esa válvula se debe cambiar, señores, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ¿ya? Y checar o chequear, decimos nosotros, las conexiones y mangueras, ¿no? Debemos siempre, ¿no? No solamente la válvula, ver el sonido, ¿no? Que debe sonar, sino también las conexiones y mangueras. Está la válvula PVC, la que está doradita,
es la que va a cambiar de un onda, ¿no? Ahí con una llave 17, ¿no? Una llave 17. Se va a la válvula, la que está en la tapa de válvulas, la que está en la tapa de balancines, ahí está, ¿no? La valvulita, ¿no? Pero esa no va a cambiar, ¿ya? Esa no va a cambiar la que está en el cárter, ¿ya? Miren, la PVC está en el cárter. Ahí va, saca la manguera, miren, saca la manguera y ahora va a desentornillar, ¿no? Ya está con su rache, su dado y su rache, ¿no? Sacando, debe ser 17 igual que la que va a poner, ¿no? O 17, ¿no? Sacando la válvula PVC. Dando sentido antihorario y salió la válvula, ¿no? Ahí está, mire, está todo, parece corroído, ¿no? Parece quemado, ¿no? Ahora va a ser la prueba, ¿ya? No suena, mire, no suena para nada, ¿sí? Significa de que está en malas condiciones, ¿no? La nueva sí suena, ¿no? Está sonando. Muy bien. Entonces, vamos a poner entonces la nueva válvula PVC. Le pone su rondana. Nosotros lo llamamos arandela, ¿no? A la rondana, ¿no? Ya. Hay que chequear la manguera, que no haya fugas, que no esté rajada. Se aconseja quitar la manguera, ¿no? Y revisar la parte, ¿no? Ponemos la válvula. Listo, ya puso, ¿no? La válvula, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a tomar lista, ¿ya? Muy bien. Espero que les haya gustado esa demostración de válvula de PVC o PCB. Hoy día estamos 28. Vamos a ver quiénes están presentes. Brian Luna, presente. Presente, profesor. Ya, muy bien. Espinosa Juro, presente. Presente, profe. ¿Está? Sí, ¿no? Presente. Ya, muy bien. Hernán Yamoca. ¿Está presente? Sí, ¿no? Ya. Hernán Valentín Torres. Presente, profesor. Hernán Valentín Torres, presente. Juan Salomón Mullizaca. Presente, profesor. Presente, ¿no? Luis Daniel Segura.
Presente, profe. Ok, muy bien. Luis Daniel Seguro. Raúl Gutiérrez Cárdenas. Presente, profe. Raúl. Ricardo Sedano Merlo. Presente, profe. Ya. Sebastián Pablo Tazaico. Presente, profe. Yelsin Mijael Flores. Presente, profe. Muy bien, jóvenes. Ya está listo. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir y de grabar, ¿ya?